¿Estará ocultando algo la iglesia cristiana, el lugar de su presencia? Bueno, el pasado 22 de julio publicamos en nuestro podcast, Más allá del silencio, la historia de Brisa de Angulo, quien a los 15 años de edad fue accedida repetidamente por su primo Eduardo Gutiérrez, a quien la justicia boliviana encontró culpable y emitió una círcula roja de la Interpol, ya que Eduardo Gutiérrez huyó de Bolivia hacia Colombia. Bueno, más de 15 años después, Brisa de Angulo logró localizarlo en Bogotá, en donde Eduardo ya no se llamaba Eduardo, sino Lalo Levi, y hacía parte de la iglesia cristiana, el lugar de su presencia, una de las iglesias más importantes de Colombia. Bueno, Eduardo o Lalo, según Brisa de Angulo, es pareja de una importante líder de esa iglesia. El primer video fue eliminado tras una reclamación por parte de la iglesia el lugar de su presencia, que YouTube aceptó. Sin embargo, decidimos volver a publicarlo, porque creemos que este caso es demasiado importante como para ser silenciado. Por ello aprovechamos esta oportunidad. Si alguna persona ha sido presuntamente abusada por Lalo Levi o Eduardo Gutiérrez, nosotros vamos a investigar. Escríbanos a nuestras redes sociales. Y bueno, les pedimos que compartan y también difundan este capítulo que la famosa iglesia cristiana, el lugar de su presencia, no quiere que ustedes vean. ¿A cuántas mujeres diferentes agresores sexuales o depredadores les han robado su infancia? Bueno, abundan no solamente en Colombia, sino en diferentes partes del mundo. Y la siguiente historia tiene como telón de fondo 3 países: Bolivia, Estados Unidos y Colombia. Y uno de los protagonistas es Eduardo Gutiérrez, más conocido como Lalo Levi o Lalo Levi. Él ha aparecido como un líder de jóvenes en una muy, pero muy conocida iglesia cristiana en Colombia. Y él tiene una círcula roja emitida desde Bolivia, en donde aparece como prófugo de la justicia boliviana y acusado de violación a una menor de edad. Y esa menor de edad no se ha dado por vencida y lleva 22 años luchando. ¿Y saben qué? Se ha vuelto hasta abogada porque quiere que estos crímenes no queden en la impunidad. Está con nosotros Brisa de Angulo. Brisa, gracias. Brisa nació en Estados Unidos, sus papás son colombianos, pero también creció en Bolivia. Y está con nosotros también José Miguel de Angulo, es el papá de Brisa, y Laura Urrego, abogada de Brisa en Colombia, porque se van a dar cuenta las estrategias al final para tratar de doblegarla a ella y tratar de reducir a este caso a otras acusaciones en contra de la persona que fue abusada, o en estos casos supuestamente abusada. Brisa, gracias por estar con nosotros. ¿Y le interesa tanto llevar a cabo esto que te viniste desde Estados Unidos a Colombia porque no te vas a dar por vencido? Sí, no, siento yo que es mi deber ético utilizar mi historia para asegurarme que ningún niño o niña vuelva a pasar por lo que yo pasé. Y usar mi voz para mostrar cómo los agresores sexuales instrumentalizan el sistema judicial para acorralar, silenciar, amedrentar a las víctimas de violencia sexual. Y siento que por mucho tiempo la voz que se ha escuchado es la de los agresores, pero que ahora la sociedad sepa que la voz de los sobrevivientes se va a escuchar por todas partes y que ni siquiera con el acoso judicial nos van a silenciar. ¿Cómo comienza esta historia? Sí, esta historia creo que comienza con una niñez muy feliz.
una niñez muy feliz donde mis papás colombianos llegan a Bolivia en 1988. Yo tengo 2 años y estudiamos en casa, estamos en una comunidad donde mis papás están apoyando en educación, salud, y yo soy una niña realmente muy feliz apoyando, viendo cómo puedo utilizar lo que sé para traer sanidad, para traer alegría a otros niños. Y crezco en ese ambiente, un ambiente muy sano, muy alegre, muy lindo. Y aprendo a tocar violín, piano, canto en coros, pinto, estoy estudiando en el colegio por distancia, nado, estoy en el grupo nacional de natación. O sea, soy una persona súper activa, con muchos sueños. Quería ser médica, astróloga, o sea... ¿En qué lugar de Bolivia? En Cochabamba, Bolivia. Y todo eso cambia. Va de 100 a una persona que lo único que quería en la vida era la muerte. ¿Qué pasa? Llega Eduardo Gutiérrez a mi vida. ¿Quién era él? Eduardo Gutiérrez es un primo hermano adulto que llega a ser una pasantía. Yo y mis hermanitas vivíamos en la casa todavía y él llega como un adulto más a asumir roles de cuidado, roles a apoyar en la educación, roles de llevarnos a lugares, igual que mis papás, un rol de cuidado como un adulto más de la familia. Rápidamente, como tienden a ser los agresores, y pongo una pausa aquí, llevo 22 años trabajando con 2.600 víctimas, entonces hay un patrón. Pero como todos los agresores comienzan esta telaraña de encapsularte en hacerte primero sentir la cosa más hermosa del mundo. Como por ejemplo, él tocaba el piano con nosotros, cantaba, jugaba. Y qué niño, qué niña, qué adolescente no está feliz con un adulto que se entrega al mundo tuyo. Y eso hace que rápidamente se gane el cariño de toda la familia. ¿Qué edad tenías tú? Tenía 15 años. ¿Y él? 27. Y empieza todo este proceso de engatusar de que todo es algo hermoso, algo lindo. Y es aquí donde empieza la telaraña, donde hacen pequeñas acciones que al principio la persona siente como que aquí hay algo malo, pero rápidamente es silenciada por el agresor para decir, no, estas son ideas tuyas, yo nunca podría tener esa actitud. Por ejemplo, él comenzaba a jugar y tocaba mis senos al jugar y yo reaccionaba, la primera vez solamente reaccionaba y le dije, ¿pero qué pasó? Y me dijo, no, tú eres mal pensada, solamente estamos jugando, como yo, la persona que soy tan linda, voy a intencionalmente hacer algo así. Y eso hace que las víctimas rápidamente empiecen a dudar de esa intuición que tienen de que algo hay mal. Y entonces cualquier vez que empiezan a poner la intuición, rápidamente comienzan a silenciarla. Entonces él manipula estas situaciones, y empieza a hacer rápidamente comentarios, no solamente para que yo dude de mí misma, sino para auto-odiarme. Comentarios sobre mi aspecto físico, comentarios sobre lo mal hija que soy, pero también empieza a hacer comentarios contra mis papás. Tus papás no te quieren, tus papás están cansados de ti, ellos quisieran que te salgas de la casa, yo soy el que hablo bien de ti para tratar de apaciguarlos, pero ellos ya no quieren saber más de ti. Entonces rápidamente yo empiezo a tener esa agresividad con mis papás. ¿Ahí ya él te había accedido? No, esto es antes. Entonces, esto es solo preparando el terreno de ir alejando, preparando el terreno de que tú dudes de ti misma, de que dudes de esa intuición que tienes. Y en este proceso, un día mis papás tenían que viajar para acciones de trabajo por 2 días, pero como él era un adulto más en la familia y él estaba a cuidado, dijeron, bueno, se queda con ustedes. Estaba también mi nana, que se quedaba con nosotros a cuidar. Y él aprovecha este momento para cruzar límites muy grandes, como por ejemplo el primer límite que él cruza es invadir el cuarto de mis papás.
acostarse en la cama de mis papás, traer a mis hermanitas y a mi primita menor a acostarse en la cama de él. Y por alguna razón él me dice en ese momento que le tome una foto. Y pues uno dice, ¿pero qué tiene relevancia esta foto que estás hablando? 20 años después, cuando yo estoy en el proceso judicial, esa foto es una evidencia crucial, importante, de un hombre adulto acostado con 3 niñas en la cama. Y es en este momento donde una vez más como que me da una intuición, una cosa, algo aquí no me gusta que él se vaya a ir a dormir, a pasar la noche al lado de mis hermanas. Y trato de que mis hermanas se vayan a dormir, pero él empieza, ay, que porque tú quieres arruinar la fiesta, no sé qué. Y es ahí donde yo intuitivamente sentí que la única forma que podía proteger a mis hermanitas era acostándome entre él y mi primita. Y es esa noche donde él empieza a agredirme sexualmente. Y rápidamente, horas después, él comienza rápido a un proceso de manipulación intensiva antes de que llegara mis papás. Con miedos a que si yo decía algo, él iba a agredir a mis hermanitas, que si yo decía algo iba a destrozar a mi mamá o que iba a destrozar los proyectos que estábamos haciendo. Rápidamente es como un intenso lavado de cerebro de lo bueno es mantener el secreto y lo malo es hablar. Que si realmente el altruismo es quedarte callada y por la sanidad y el bienestar de todos, te quedas callada, pero si hablas, mira todas las consecuencias. ¿Y de ahí qué pasa? Él comienza a casi repetidamente, empieza a utilizar otros mecanismos de intimidación como golpes, patadas, actos contra mis animales y yo... Contra tus mascotas. Contra mis mascotas, contra mi perrito y contra mi gato. ¿Qué les hacía? En ocasiones los botaba del segundo piso, los pateaba, les jalaba la cola, o sea, eran simplemente a sentarme a mí a ver cómo los torturaba enfrente mío mientras yo lloraba y suplicaba que no lo hiciera. Una forma más de meterte miedo a si tú no haces lo que yo te digo, como guardar el silencio, las consecuencias son horribles. Mira lo que yo soy capaz de hacer. Y mi única forma de sobrevivir a este intenso es lo que pasa con muchísimas víctimas, que empezamos a desarrollar mecanismos de sobrevivencia, como por ejemplo anorexia, autolesión, intentos de suicidio, depresión, ansiedad. Yo dejé el colegio, dejé de estudiar, dejé de nadar, dejé de tocar música, dejé de pintar, dejé de hablar con las personas. Todo lo que yo hacía me convertí en un zombie en mi cama llorando y solamente sintiendo que la única salida, y de verdad, en serio, yo lo sentía en mis huesos, que la única salida era la muerte. Porque si yo hablaba, todo esto pasaba. Si yo no hablaba, continuaban todas estas cosas. Y la única forma que yo podía no causar todas estas cosas negativas y que no me siguiera oyendo es que yo me quitara la vida. Y José Miguel, mientras esto sucedía, ¿qué pasaba con ustedes? Sí, gracias. Son preguntas bien difíciles porque nos lleva a destapar algo muy serio, es lo ingenuos que somos los papás y las mamás. Nunca tenemos información de eso, por eso agradezco mucho lo que estás haciendo, porque allá yo sé que hay muchos papás y mamás que van a ser o están teniendo el mismo rol que nosotros teníamos. La ignorancia nos lleva a totalmente irnos por otras teorías, otras hipótesis. Nosotros simplemente estamos percibiendo de que ella estaba enfrentando una adolescencia conflictiva y que tal vez era que los hermanos mayores le hacían falta o que se habían ido a estudiar, no estaban en casa, o porque habíamos cometido algún error que ya no nos quería decir cuál era el error que hacía. Se volvió muy agresiva con nosotros y estúpidamente, por eso te agradezco de nuevo, estúpidamente nosotros nos aferramos a este señor que nos decía que Brisa estaba pasando por situaciones muy difíciles, que Brisa era una hija malagradecida, que él veía como nosotros cuidábamos bien la casa. Y era extremadamente cínico para hablar acerca de Brisa. Y nosotros nos aferramos a él.
¿Qué le decía? De las cosas del temperamento de Brisa, que a él también le faltaba el respeto, que a nosotros nos faltaba el respeto, porque nosotros tratábamos de conectarnos con ella, nunca habíamos estado desconectados y pensábamos que había algo muy raro que hubiera sucedido en nuestras vidas o en nuestra relación, pero nunca nada imaginado lo que era el incesto, no sabíamos lo que era la cultura del incesto, no sabíamos lo que es, cómo es normal en las familias la cultura del incesto, usar la sexualidad como un instrumento de poder para ir domesticando a las niñas y haciendo machitos a los varones. Nada de esto era conocido por nosotros e ingenuamente no pudimos hacer ningún diagnóstico. Y eso es el llamado que quiero aprovechar a todos los papás y mamás. Esto es terrible lo que hemos entrado nosotros. No se puede nunca, ni en 10 programas, poder describir lo que vivimos manipulados por este señor, ministro de la alabanza, donde siempre con una sonrisa, un mentiroso patológico engañándonos, y que cada familia tenemos que estar alertas con nuestros hijos e hijas y sobre todo hablar de la sexualidad, hablar del derecho que nadie puede tocar sus cuerpos. ¿Y cómo se mostraba él ante ustedes? Sí, un hombre de Dios, como lo llaman todavía la iglesia. Hemos visto videos que es un hombre de Dios y que Brisa está destrozando la vida de un hombre de Dios. Pues ese hombre de Dios destrozó nuestras vidas. Afortunadamente hemos podido ir armando nuestros pedazos como papá y mamá. ¿Cómo era él? ¿Cómo era él con ustedes? Extremadamente sonriente, amable. Siempre tenía excusa porque él fue a hacer una pasantía y la evidencia es que nunca salió. Él siempre tenía una excusa para quedarse en la casa y empezó a simular una cojera que la hacía todos los días, de que no podía salir. Vayan nomás ustedes, porque todos lo invitábamos para que fuera a ver los proyectos, que conociera, y él con su cojera, que decía que tenía un problema en la pierna, lo cual es mentiras, porque después todo el mundo nos ha dicho, ni antes ni después, nosotros no lo veíamos cotidianamente, vivía aquí en Colombia, pero la información que nos han dado, él nunca ha tenido cojeras, y los que lo conocen saben que él no cojea. Bueno, allá todo el equipo la conoce, el estudiante de veterinaria que no podía salir al campo porque tenía un dolor muy fuerte en su pierna, y eso lo usaba como pretexto para quedarse en la casa, y eso es lo que hacía las agresiones continuamente hacia Brisa. Y tratar de separarlos a ustedes. Eso también, y quedarse el de guardián de la casa. Yo me quedo con ellas, vayan nomás ustedes, yo me quedo en casa de carga. Obviamente nos dio mucho más libertad, estúpidamente para nosotros en esa época, libertad de trabajar más en los proyectos, porque había un hombre responsable que generosamente se quedaba ofreciéndose que iba a cuidar de ellas, que le iba a enseñar matemáticas, que iba a estar pendiente de que Brisa no les fuera a pelear a las otras dos hermanitas, y quedamos enredados igual que ella. Proyectos sociales, ¿cierto? Y vuelvo contigo. ¿Y de ahí en adelante qué? Sí, entonces mi vida se torna de una niña llena de sueños, de alegría, a una persona que solo llora por horas, quiere morir, dejo el colegio, dejo de estudiar. Y en ese proceso mis papás viajan a Estados Unidos porque ya no sabían qué más hacer. Entonces dijeron, tal vez si viajamos a Estados Unidos, ella se reencuentra con sus hermanos que están estudiando en Estados Unidos, pueden ver qué es lo que está pasando. Y en Estados Unidos yo intento cometer suicidio una vez más. Y es ahí donde después de eso me llevan a una institución especializada para niñas, adolescentes que tienen problemas de salud mental. En Georgia, ¿cierto? En Georgia. ¿Y entonces? Y es ahí donde por primera vez, como que una persona profesional me dice, Brisa, lo que te está pasando a ti es un crimen. Él es un adulto, tú eres una menor de edad, tú tienes derecho a pedir ayuda. Hasta el momento era algo horrible, algo que repudiaba, algo que no quería, algo que quería incluso quitarme la vida para no sentirlo más. Pero nunca lo había llamado yo un crimen, porque no tenía la verbalización, porque la sociedad nos dice que la violencia sexual ocurre fuera de la casa, en un callejón oscuro, una persona extraña, pero no, la realidad es 80% de las violaciones sexuales ocurren por una persona cercana a la niña. Entonces, ahí es donde cambio yo y digo, tal vez sí puedo pedir ayuda. Y es cuando mis papás, después de hablar con los profesionales y todos, dicen, mejor nos quedamos aquí en Estados Unidos y reiniciamos una vida nueva y comenzamos con los pedazos que tiene. Y fue ahí donde yo le digo a mi papá, él ya me robó la infancia.
Yo no quiero que él me robe nuestra casa, nuestro hogar, nuestros proyectos. O sea, ya es suficiente. Yo quiero volver a Bolivia y quiero iniciar un proceso judicial porque esto es un crimen. Ustedes se querían quedar en Estados Unidos. Sí, apenas Como un cuando... borrón y cuenta nueva. Así es, cuando yo me entero, fue muy traumático para mí porque yo no pude entrar a donde ella estaba, es una institución durante el día, y estaba allá, yo no podía entrar, Estela podía entrar, como por varones no permiten ingresar, y yo soy llamado, me esperan 2 policías y me llevan a otra estación, me llevan a otro sitio, que se llama la estación, y me hacen un interrogatorio, me pongo muy fuerte con esos policías por el tipo de preguntas que me hacían, y sin saber, yo no tenía ni idea porque me preguntaban cosas muy particulares de la familia, la relación de mi hija con mi pareja, con cada uno de los hijos. Entonces, en la siguiente sesión que tengo con ellos, en esa sesión ya se sabía que Brisa no tenía anorexia nerviosa, que era el primer diagnóstico que se había hecho, anorexia nerviosa, sino que había algo mucho más serio. Ella no hablaba, tenía una cosa que se llamaba mutismo, entonces casi no hablaba nada, con nosotros ya nada, con los hermanos veía que hablaba, pero no con Estela ni conmigo. Entonces, el mutismo, ella encuentra a alguna de estas terapeutas que empieza a hablar y se dan cuenta que ella tiene un trauma profundo, pero no se sabía por quién era. Por eso fue que rápidamente identifican al papá. Allá ya tiene mucho más experiencia de lo que teníamos o teníamos en esa época. No se sabía que la mayoría de las agresiones son dentro de la familia. Pero para mí eso era un escándalo, esa posibilidad. Y por eso cuando dicen el nombre, la siguiente que ya sabe que se llama, que si yo conozco a un señor Eduardo Gutiérrez. Y cuando digo Eduardo, yo no lo conozco, fue tanto mi bloqueo que mi respuesta, viviéndole en la casa y todo, no conozco quién es ese señor. ¿Por qué me pregunta eso? Eduardo Gutiérrez, que vive en su casa. Eduardo, esa fue mi reacción. Inicialmente yo me bloqueé, por alguna razón mi cerebro, yo no conozco a ese señor. Entonces, obviamente era para mí inconcebible. Y yo inicialmente pensaba, Brisa está inventando, algo grave está pasando con la salud de ella, la cabeza de ella se ha enloquecido. No puede ser posible que un hombre de la familia que le hemos cobijado, que le hemos dado responsabilidad, que sea un agresor. Eso era para mí inconcebible. Y eso, pues, mi decisión fue quedarme en Estados Unidos. Inmediatamente, reunión con Estela, salí yo corriendo. Nosotros no vamos a volver, se acabó nuestras vidas, no puede ser posible. Si es cierto, pues no sabíamos, si es cierto, horrible volver y ver a ese tipo allá. Si es mentiras, tenemos un problema grave con Brisa. Vamos a tener que trabajar con ella en salud mental. Y era el dilema, perdíamos de todas formas y por eso no iba a regresar, pero obviamente hubo la reacción de Brisa que mencionó ahorita, ella quería volver, pero yo no quería, pero nos forza a volver es la policía. Ella nos dicen, si ustedes no inician un proceso judicial, ustedes se convierten en cómplices y ustedes pierden la patria potestad de su hija. Y por eso fue que yo decidí retornar e iniciar un proceso judicial. Y entonces se regresa. Y comenzamos el proceso judicial, pero no tenía ni idea a lo que me estaba metiendo. ¿Qué edad tenías tú? 16 años. Tengo 16 años y comienzo a buscar acceso a la justicia, se hace la denuncia y empiezo a encontrar en cada paso del proceso una victimización horrible del sistema judicial. Empezando por la fiscal, que tenía que ser la que me protegía, con intimidaciones terribles, incluso amenazarme con ponerme en la cárcel, con los médicos forenses donde pusieron a estudiantes de medicina en mi examen mientras yo lloraba, pero muchísimas violaciones de derechos humanos para siquiera llegar al juicio. Entonces, después de meses, llegamos al juicio. Una experiencia extremadamente traumática y empieza el juicio por violación. Después de semanas de horribles confrontaciones, el juez declara que él es culpable de estupro. ¿Estupro? ¿Qué es eso? Estupro es una figura que viene desde muy antiguamente donde se utilizaba para proteger a los colonizadores que utilizaban a las adolescentes como presas sexuales. Entonces, el mismo crimen, si eres mayor de 17 o menor de 14, es violación. Pero si es entre 14 y 17, es una figura como tener relaciones en base a engaños. Para mí esto fue
indignante de que yo traiga a alguien. No, yo no tuve relaciones consensuadas en base a engaños. Él me vio, yo no quería, yo lloraba, yo le suplicaba que parara. Eso no es consenso. Entonces es cuando la Corte Suprema revisa el caso. Revisa el caso y encuentra muchísimas desregularidades, violación de derechos humanos, y llega, entonces lo revisa ahora la Corte Constitucional de Bolivia. De Bolivia. Y revisar todos estos daños, dice, tienen que rehacer el juicio. Entonces nos vamos a un segundo juicio. En este segundo juicio es horrible el trato y lo declaran inocente. Inocente en base a supuestas acciones que yo decía, o supuestas cosas que yo había dicho, como por ejemplo que yo planificaba el no quedar embarazada, algo que jamás dije, algo que jamás pasó. Y es la Corte Suprema la que revisa todo el caso y dice, esto está mal hecho. Ustedes no pueden dar una sentencia en base a cosas que ella realmente no ha dicho. O sea, la Corte Suprema dice, no, eso de inocente no es. ¿Tenemos que hacer otro juicio? Tenemos que hacer un tercer juicio. Y pues, no sé, emocionalmente un juicio es una de las cosas más horribles. En eso mi educación queda truncada, todo queda truncado porque estamos en este proceso judicial. Y llegamos al tercer juicio y él no se presenta y él se escapa de Bolivia. Y es ahí donde Bolivia lo declara prófugo de la justicia y pone una circular roja de Interpol. Y nadie sabe dónde está. Entonces, pero yo continúo con mi vida, el caso sigue abierto en Bolivia y es donde creo el primer centro en el país de Bolivia para niños, niñas víctimas de violencia, donde hemos atendido a más de 2.600 niños y niñas. Hemos podido cambiar la sentencia condenatoria de 2% a 95%. Y estudio psicología, hago una maestría en neuropsicología para poder entender mi propio trauma, pero también apoyar a los niños, niñas con las que trabajaba. Y veía que la sanidad no puede estar al margen de la ley. Y veía que continuaba repitiéndose la instrumentalización del sistema judicial para victimizar a estos niños y a estas niñas. Y dije, ¿qué puedo hacer yo con mi historia? Porque yo no puedo pedirle a otros que pongan la cara si yo no voy a poner la cara, para poder cambiar el sistema. Y es ahí donde me entero que existe una Corte Interamericana de Derechos Humanos donde puedes tú llevar casos en contra del Estado. Y es ahí donde yo decido, eso es lo que yo quiero. Entonces me voy a Estados Unidos, visito organizaciones, pido que por favor me ayuden a llevar el caso y todas me decían tres cosas. Es muy caro, es casi imposible llevar un caso ante la Corte Interamericana y es demasiado largo. Y es ahí donde no encuentro nadie que quiera apoyarme a llevar el caso, que decido yo ir a estudiar Derecho y hago un doctorado en Derecho. Una vez que termino mi doctorado en Derecho, inicio mi proceso en contra del Estado boliviano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo esto pasa en un lapso de 20 años, entre la vez que fui agredida sexualmente hasta yo poder conseguir mi doctorado, iniciar el proceso y que la Corte Interamericana tome mi caso. Es el primer caso en la historia de violencia incestuosa que llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando uno lleva los casos, normalmente la respuesta que les da o la reparación que les da es darle plata a la víctima. El Estado le da plata a la víctima y yo dije, yo no quiero un centavo del Estado. Lo que yo quiero son estas 11 reformas, no para Bolivia, sino para toda la región. Y la Corte toma todas estas propuestas y las convierte en lo que ahora son los estándares internacionales en los 23 países de Latinoamérica de cómo los gobiernos deben responder a víctimas de violencia sexual. Lo interesante aquí es que cuando yo estoy dando el testimonio que es live, todos pueden ver el testimonio, comento sobre quién es el agresor. Y es ahí donde yo recibo mensajes, decir, mira, Brice, escuchamos tu testimonio ante la Corte Interamericana, nosotros somos parte de la iglesia, un lugar de su presencia. Hay un señor que suena muy parecido a lo que tú dices, pero se llama diferente, no se llama Eduardo Gutiérrez, se llama Lalo Leví. Y es ahí donde yo les digo, pues mándeme una foto. Y me mandan una foto y le digo, es él.
ya encontramos dónde está el agresor todos estos años, 15 años, y es cuando el gobierno boliviano... Era él. Era él. ¿Y qué sentiste tú? Sentí como que mi corazón se cayó al estómago. Siento que lloré muchísimo, especialmente saber que él está alrededor de niños y niñas. Y con años de trabajo con este tipo de casos, yo sé que ellos no paran. Y aparecía que él estaba en esta iglesia haciendo ¿qué? Lo que ellos me decían, él es líder de jóvenes y está casado con la pastora, una de las pastoras principales de la iglesia, un lugar de su presencia. Y, o sea, me congelo decir cómo una persona con una circular roja puede estar en esa posición. ¿Cuáles son los protocolos de las iglesias? ¿Cuáles son? O sea, me empieza a haber un shock, pero lo que más me duele es que yo sé que la adolescencia, la juventud es una edad muy difícil, donde estos adolescentes, jóvenes van a ser llevados a él. Muy vulnerables. Muy vulnerables. Ese sentido de, no importa que yo haya pasado 20 años protegiendo a niños, luchando por justicia para niños, no he podido protegerlos de mi propio agresor. ¿Y de ahí qué pasa? Entonces llego yo a Colombia, pues en los medios sale mi historia en las redes sociales porque gané el caso, la colombiana que gana el caso ante la Corte Interamericana, y pues en eso yo les digo en los medios que lo que me han informado a mí es que hay un líder de la iglesia, un lugar de su presencia, que es mi agresor. Es interesante porque habían videos, habían fotos de él, del lugar de su presencia, pero una vez que yo salgo, y yo los bajé algunos, hubiera bajado todos, una vez que salen en los medios, la iglesia, un lugar de su presencia, elimina todo. Ahorita no hay cómo ver, lo único que existe son los que se bajaron, pero no hay dónde... Y la iglesia saca un comunicado que el 2015, a partir del 2015 él ya no trabaja ahí, pero los videos son de mucho posteriores. Entonces, pues, Bolivia pide la extradición y entra en una batalla aquí en Colombia horrible. Él es detenido por Interpol, pasa 6 meses en la picota y es cuando la Corte Suprema, la Sala Penal, dice que no lo van a extraditar porque hay un tratado de 1911 que dice que el caso haya prescrito en Colombia. Un tratado entre Bolivia y Colombia. Un tratado entre Bolivia y Colombia. Extradición. De extradición. O sea, un tratado que tiene más de 100 años. Y es ahí donde yo pues apelo y digo, toda la Constitución y los nuevos estándares internacionales dicen que yo tengo acceso a tener justicia y que él tiene que ser extraditado. Y empieza una pelea entre la sala penal y la sala civil, porque la sala civil dice, sí, él tiene que ser extraditado y aquí están todas las razones, y la sala penal dice, no, no lo vamos a enviar por estas razones. Y empieza esta pelea de va y ven meses donde hago yo una tutela y lo toma la Corte Constitucional. Recordar que es muy difícil que la Corte Constitucional tome un caso. Que admita una tutela. Que admita una tutela. La Corte Constitucional de Colombia. La Corte Constitucional de Colombia admitir una tutela es algo muy difícil. Revisar la tutela. Revisar qué pasó con esa tutela. Entonces, ahorita se van a cumplir casi 2 años de la revisión de tutelas. Seguimos esperando a ver qué pasa. Y pues estamos en espera de todo esto. Y pasa algo interesante. El mes pasado me llega un correo electrónico, una citación de la fiscalía donde me dice que tengo que venir a conciliar con mi agresor aquí en Colombia, con el prófugo de la justicia, porque él me ha hecho una demanda de calumnia e injuria. Quiero simplemente poner esto. 22 años, llegando a todas las cortes, y todavía no tengo acceso a la justicia, porque él me violó y no tengo acceso a la justicia. Ahora él me hace una demanda por decir que él me violó y en un mes se resuelve esto. En un mes me llaman a la citación cuando yo vengo 22 años.
Y empiezo yo realmente a pensar y a discutir cómo los agresores están instrumentalizando y el sistema judicial se presta para el acoso judicial a las víctimas que quieren romper el silencio, que están buscando acceso a la justicia. Y me dan un mes entre la citación y el momento en que me tengo que presentar a Colombia. Y esta es la razón por la cual estoy aquí hoy día, Colombia, porque la audiencia fue esta mañana. Y ahí entras tú, Laura. ¿Por qué sucede esto y qué sucede en esta conciliación? Bueno, esta parte de la historia de Orisa es una parte a la que muchas víctimas de violencia o de violencia de género se ven sometidas. Y es que los agresores de estas víctimas acudan a la justicia mediante procesos como la injuria o la calumnia para tratar de desmentir o de desprestigiar a sus víctimas. Eso se llama acoso judicial. ¿Y qué pasa? Que en este momento en Colombia hay una norma que obliga a la fiscalía a citar a las personas a conciliar en este tipo de delitos como la injuria y la calumnia. Y eso obliga, no porque quieran, sino porque tienen que hacerlo, a los fiscales y las fiscales a confrontar a las víctimas con su agresor. Esto pasa, como les decía, muy seguido. En esta ocasión le está pasando a Orisa. Son citadas a conciliar porque así lo obliga la ley, en detrimento del derecho que tienen las víctimas a no ser confrontadas con sus agresores. Esta mañana nosotros asistimos a la audiencia con Brisa. Nosotros llegamos y la fiscal nos plantea que la audiencia no se va a hacer porque Lalo Levy envió un correo diciendo que él no tiene ánimo conciliatorio, que él no quiere conciliar. En Colombia, igual que existe esta norma que obliga a la conciliación, esa misma norma es la que plantea que si el querellante no asiste a la conciliación, lo que procede es el archivo de la denuncia. Nosotras, tanto Brisa como yo, ponemos esto de presente ante la fiscal y ella nos explica que como el querellante envió esta carta diciendo que no quería conciliar, es suficiente y eso justifica su ausencia y lo que procede es mandárselo a otro fiscal. En este momento, nosotros no sabemos a ciencia cierta qué pueda pasar. Lo que sí sabemos es que si la fiscalía continúa esa investigación, eso que pasó hoy es una irregularidad y la fiscalía no tendría que continuar con la investigación en contra de Brisa. O sea que ella podría terminar enfrentando un juicio por injuria y calumnia. Que si va a haber o no un juicio, no lo sabemos con exactitud porque hay muchas etapas del proceso penal antes de eso, pero lo que sí sabemos es que si esa investigación continúa, a pesar de la irregularidad, implica que el Estado colombiano estaría cohonestando el acoso judicial en contra de Brisa. ¿Y qué hubiera pasado si él hubiera estado ahí al frente? Estoy preparada para enfrentar cualquier cosa, por eso viajo aquí, porque es algo político el mostrar que como sobrevivientes, como víctimas, no vamos a agachar la cabeza porque no hemos hecho nada mal. El que tiene que agachar la cabeza y meter la cola como entre el rabo es el agresor, el que se deshumaniza a él mismo y deshumaniza a otros y violarlas. Siento que estamos en una era donde yo estoy dispuesta a hablar, jamás conciliar, y que las voces de las sobrevivientes y las historias de los sobrevivientes sean escuchadas. Para terminar, José Miguel, tus reflexiones de esto. Mi reflexión más grande de esto es que quisiera comunicar a todos los hogares colombianos es la cultura del incesto. Hay una cultura muy silenciosa que se va transmitiendo de una generación a otra. La cultura del incesto está cimentada en una falsa creencia de un supuesto derecho del varón adulto, el patriarca, el varón adulto, de apropiarse de las ideas, los sueños, las decisiones de los hijos y de las hijas, y en algunos casos avanza hasta el cuerpo y la parte más íntima del cuerpo, los genitales, y poder tener coitos incestuosos. Mi llamado es que nos informemos, que conozcamos qué es eso de la cultura del incesto,
los múltiples mecanismos en que va haciendo de que niños y niñas se van sometiendo, que la sociedad está estructurada jerárquicamente y que todos tenemos que silenciarnos ante el cacique, ante el patrón, ante el jefe, ante el patriarca y no cuestionarlo, no interpelar y creer siempre lo mejor de ellos. Porque como no son agresores sexuales, entonces no se pueden imaginar que ese patriarca puede estar cometiendo agresiones sexuales. Entonces, mi gran llamado realmente a la sociedad es que reflexionemos más lo que es la cultura del incesto. Eso tenemos que pararlo. Es el origen de la violencia en muchas otras esferas. Es la violencia es aprendida. Brisa tiene excelentes investigaciones sobre cómo la violencia es un acto aprendido, especialmente en los primeros años de vida, y se aprenden dentro del seno familiar, con los estereotipos tóxicos de género y la normalización de relaciones de dominancia, subordinación, y todo eso nos lo meten en los tuétanos como normal. Gracias, José Miguel. No te vas a dar por vencida, ¿cierto? Nunca. Porque no es mi historia. Es la historia de millones de niños y niñas. Me encantó conocerte. Gracias. Me encantó conocerte. Muchas gracias. Gracias. Muchas José gracias. Miguel, gracias. Laura, gracias, y a todos ustedes, muchas gracias.